Te bendiga Dios desde su santa y poderosa morada. Que el Todopoderoso levante tu cabeza, disperse tus enemigos, quite de tu derredor el odio, la tristeza y todo tu alrededor sea vuelto en gozo, alegría y salvación. Estamos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 6. La palabra de Dios dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, Pablo, en estos versículos que le acabo de leer, trata de resolver o de hacer volver en sí a los hermanos de Galacia, a los hermanos de la iglesia de los Gálatas. Además de invitarles a recapacitar, también le dice: reflexionen, vayan al fundamento de nuestra fe. Es que la fe no es simplemente porque a mí me plació hablarles de Cristo. La fe en Cristo Jesús antecede realmente a la ley. De hecho, en este texto Pablo está planteando que Jesús cumplió la ley por nosotros. Sí. Y entonces Pablo habla del personaje más validado en torno a la fe: Abraham. Abraham creyó mediante la fe, mediante la ley, perdón. Abraham se relacionó con el Eterno, con el Anciano de días, se relacionó con el Padre, con Yahvé, con Jehová, mediante la ritualidad.
mediante la ley, mediante prácticas rituales de la ley. No, no. Cuando Dios llamó a Abraham, no lo llamó mediante la ley. No. Cuando Abraham obedeció, acató el llamado de Dios, aceptó el llamado de Dios, no caminó en pos de la ley, ni fundado en la ley. Estoy hablando de la ley de Moisés y de las leyes rituales que se pueden inventar en torno a una religión, cualquiera que sea su nombre. Déjeme decirle que las principales religiones del mundo están fundadas bajo el manto de la fe de Abraham. Pero cada una de ellas, lo que ha asignado a la fe de Abraham es una cantidad, un sinnúmero de normas y leyes, rituales que nada edifican y que no apuntan a Cristo. Por eso Pablo en esta porción de la Escritura está diciéndole a la iglesia: Abraham creyó en Dios, obedeció a Dios sin conocer la ley. La ley fue dada 430 años luego de que Abraham se estableciese. Óigalo bien. Así que Abraham no creyó, ni fue salvo por la ley. Abraham creyó, caminó con Dios, comió, se sentó a la mesa con Dios. Y todo esto lo hizo mediante la fe. Óigalo bien. Qué tremendo esto. Porque Pablo plantea aquí que para ser hijo de Abraham no hay que ser judío, no hay que pertenecer al judaísmo, no hay que pertenecer al Islam, no hay que pertenecer a ninguna iglesia, ninguna religión, perdón en la palabra. Para ser hijo de Abraham, solo hay que creer, porque la verdadera descendencia de Abraham, los que son legítimos hijos de Abraham, llevan esto en su ADN. Somos los de la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe? En Israel había mucha gente en los días de Jesús. Pero solo en aquellos que se activó el don de la fe, solo en aquellos que se activó el ADN de la fe de Abraham, realmente operó la salvación. Solo aquellos que pudieron, desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de la promesa que Dios le hizo a Abraham, pudieron realmente ver a Jesús como el cumplimiento de esa promesa. Yo no sé si está captando la idea en esta mañana. Pero yo no soy prosperado. Yo no soy bendecido simplemente porque diezmo y ofrendo, como quien cumple con una ley, como quien es obligado a hacer cosas porque así está mandado. No, yo diezmo, yo soy prosperado porque diezmo y ofrendo con fe. Sí, hay una gran diferencia entre el que diezma por la ley y el que diezma por la fe. Aquellos que hoy niegan el tema del diezmo, lo niegan desde la perspectiva de la ley. Y déjeme decirle que es válido desde la perspectiva de la ley. Yo no tengo que diezmar ya, pero desde la perspectiva de la fe, yo diezmo.
Porque es la fe la que me permite alcanzar las promesas. Es la fe la que me permite entrar en la cobertura de la bendición, de la prosperidad. La que me permite estar en el contexto del camino y de la verdadera salvación en Cristo Jesús. Óigalo bien. Entonces, dice Pablo, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe somos los que nos participamos de esas promesas, de esas bendiciones hechas por Dios a Abraham y a toda su descendencia. Pero déjeme decirle, esta no es solamente la descendencia natural, es la descendencia espiritual, almática, a la cual Pablo está haciendo referencia. Y deja claro Pablo que los que viven bajo la ritualidad de las religiones, llámese como se llame, bajo las prácticas rituales, los que creen que las prácticas rituales de la religión a la cual pertenecen les van a hacer salvos, les van a sanar, les van a bendecir, les van a prosperar, Pablo les deja claro, están bajo maldición. Porque la ley está escrita. Y al escribir se dice, maldito todo aquel que no permanece en la ley. Esto es tan sencillo. ¿Cómo funciona un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho tiene un sinnúmero de normas, de leyes, una carta magna, una carta política, una constitución política que la rige, y en base a ella es que se gobierna. Quien infringe esas leyes, pues tiene que ser condenado, tiene que ser penalizado. Vive por esas leyes, tiene que cumplirlas y no las puede infringir. Eso es lo que Pablo está diciendo, el que vive bajo la ley, las leyes de las religiones, está bajo maldición. Yo tengo que recordarle 613 normas, mandamientos, leyes, preceptos. Están condensadas en la Biblia, en el Pentateuco, en la Torá a través, y se le llama la ley de Moisés. Y Pablo está diciendo, ustedes no nacieron espiritualmente mediante la ley de Moisés. Ustedes nacieron mediante la fe en Cristo Jesús. Y esta fe en Cristo Jesús es una fe que viene desde Abraham. Por eso Jesús le dijo a los judíos, antes que Abraham yo soy. ¿En quién creía Abraham? En el que había de venir, en el que había de redimir a la humanidad. En ese creía Abraham. Y entonces esta ley, que es posterior a Abraham, quien no vive por ella, viene a ser maldito. Yo no sé si está entendiendo, si está captando la idea. Óigalo bien, 613 mandamientos. Y había que cumplir con todos. Pero esto era imposible. Humanamente hablando, el único que pudo cumplir con todos los 613 misvot, o misvat, mandamientos, leyes, normas y preceptos, fue Jesús, de quien la Biblia dice que nada pecó. Pero de allí en adelante, hasta Abraham pecó. Así que si por la ley fuera, Abraham sería condenado, no sería salvo. Pero Abraham es salvo mediante la fe, porque la ley no salva, la ley condena, la ley dice que está mal. Ni siquiera dice que está bien. La ley dice que está mal, que es incorrecto, que debe ser castigado.
¿Dónde falló el hombre? Eso es lo que hace la ley. Yo no sé si usted está comprendiendo. Y determina un castigo, una penalidad, una condena. Pero la promesa de Dios hecha a Abraham, la cual es Cristo, es mediante la fe. Nada que ver con la ley y con los rituales de la ley. Yo insisto en esto. En aquellos que creen que para poder realmente ser cristianos tienen que partir de la fe judía, tienen que partir de la religión judaica, tienen que copiar del judaísmo algunas cosas. No. Para ser salvo en Cristo Jesús, solo tienes que creer en su redención, en su obra salvífica, en su sacrificio, en su sangre derramada. Óigalo bien. Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No tenemos que volver a la ley, no tenemos que estar sujetos a las ritualidades, a las prácticas rituales de la ley que no conducen a la salvación. Son rituales de purificación momentáneo, pero en cuanto tocas lo inmundo, en cuanto tocas lo que está contaminado, vuelves a ensulodarte. Tienes que volver a purificarte, tienes que volver a hacer otro ritual. Pero en Cristo Jesús ya no es así. Si te mantienes en la fe en Cristo Jesús, verás la redención de Dios en tu vida. Mediante la ley, lo único que se demuestra es que no eres apto, que no eres aprobado, que no fuiste hallado justo. Cristo hace su obra, hace que si crees en Él, seas hallado, encontrado como justo. Óigalo bien. Por eso Pablo dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El evangelio a los gentiles es libre de la ley. El que nació en el judaísmo tiene que obedecer la ley, que no le hace salvo, pero creer en Jesús, que le salva y le liberta aún de haber infringido la ley de Moisés. La Biblia dice, el justo no vive por las leyes humanas. El justo no vive por los rituales, no vive por las prácticas de ocultismo. El justo vive por la fe, mas el justo vivirá por la fe. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.